Muchas gracias a todos por estar aquí, muy especialmente a nuestros panelistas, muy especialmente a Karen Mok, que vino desde Canadá, a Cecilia Medina y obviamente a la Embajada de Canadá, quien nos ha dado su apoyo para la realización de esta actividad y especialmente para poder traer a Karen Mok. El diagnóstico que motivó la creación de espacio público hace alrededor de 2 años atrás es que Chile se encuentra en un momento en que ha alcanzado niveles de ingresos que lo sitúan bastante bien, digamos, dentro del rango medio-alto. Pareciera que falta dar solo un paso más para alcanzar el desarrollo pleno, pero lo cierto, y así lo vieron los fundadores de Espacio Público, es que ese último paso, en primer lugar, nunca es un último paso, y en segundo lugar, es un paso bastante difícil y bastante complejo, que no solamente requiere seguir avanzando con mayor prosperidad económica, sino avanzar en otros frentes también. Y uno de esos frentes es precisamente el ámbito cultural. Chile difícilmente va a poder llamarse un país desarrollado con los niveles de discriminación que existen hoy en día en el país, si Chile no logra realmente valorar la diversidad de todos y todas, si no logra una igualdad de trato para todas las personas, realmente no podemos hablar de que Chile es un país desarrollado por más ingresos que alcancemos. Como parte de, basándonos en eso, hace alrededor de 1 año y medio, decidimos iniciar un proyecto de investigación sobre el tema diversidad y discriminación o antidiscriminación, que vamos de hecho a presentar los resultados en los próximos meses. Pablo Simonetti les va a contar un poquito más de qué se trata en particular ese proyecto cuando le intervengan unos minutos más. Y también en ese mismo contexto es que nos pareció sumamente interesante poder conocer de la experiencia de otros países que obviamente han avanzado bastante más en este camino. Y en ese sentido Canadá nos parece un caso ejemplar. En ese sentido nos parece que Canadá es un caso ejemplar del cual podemos aprender tanto de sus éxitos en estos ámbitos y también de sus fracasos. Entonces nos pareció muy interesante poder tener esta conversación en la cual contrastamos la experiencia canadiense con el camino bastante más corto que llevamos recorrido acá en Chile, y un poco por eso este evento. Así que nada, sin más, los dejo con el embajador de Canadá, y muchas gracias de nuevo. Gracias. Gracias, Guillermo. Quisiera agradecer a Espacio Público por la organización de este foro sobre la igualdad y antidiscriminación como políticas de Estado en Chile y Canadá. Para la Embajada de Canadá, representa una oportunidad muy valorada de poder colaborar con Espacio Público por primera vez. Y para mí, mi calidad de embajador recién llegado, y cuando digo recién llegado, llegué hace 3 semanas. Así que es un honor estar con ustedes hoy. Asimismo, me gustaría expresar mi sincero aprecio por la presencia de la doctora Karen Mok, que yo casi hace más tiempo que yo, que está aquí en Chile desde el 22 de octubre, creo. Es un placer para la Embajada de Canadá haber apoyado su visita a Chile en el marco de este evento y tener hoy la oportunidad de compartir experiencia y ampliar nuestra cooperación sobre el tema de la inclusión social. La doctora Mok
Es una de las especialistas muy conocidas en Canadá sobre los temas de antidiscriminación, de antirracismo, de diversidad y de multiculturalismo. Fue directora ejecutiva y presidente de la Fundación Canadiense para las Relaciones Raciales desde 2001 hasta 2005 y es ahora una consultora experta de derechos humanos. Estoy seguro que su vasto conocimiento y su experiencia serán un gran aporte a esta discusión. Me es grato ver también que esta actividad incorporada en el marco de iniciativas semejantes que la Embajada de Canadá ha desarrollado en los últimos meses para compartir experiencia y buenas prácticas entre nuestros países en el ámbito de la igualdad. Asimismo, estamos orgullosos de apoyar las prioridades en la área de la inclusión social identificada por el gobierno de Chile y expresada por los chilenos y las chilenas. Quisiera destacar solamente algunos ejemplos. En junio, la embajada patrocinó el lanzamiento del libro del académico canadiense, el Dr. Jordi Díez, el libro que se llama La política del matrimonio gay en América Latina, Argentina, Chile y México. Este evento fomentó un diálogo abierto sobre este tema de actualidad. También la embajada financió en el año pasado un proyecto de la Fundación Todo Mejora para establecer un entorno seguro por la diversidad sexual mediante la participación y la educación de los niños y los profesores en la comunidad de Maipú. Estas actividades se unen a otras iniciativas para apoyar el diálogo abierto y la participación ciudadana de otros grupos con necesidades específicas en Chile, como las indígenas y las mujeres. En el tema de hoy, Canadá ha gozado de una reputación de llevar años intentando encontrar una forma de asegurar la inclusión de una pluralidad de grupos. Se juntan en nuestros pueblos originarios múltiples generaciones de inmigrantes y sus hijos, viviendo ahora en una sana convivencia en nuestro territorio, por mayor parte bien establecidos. Hemos logrado otros avances significativos en materia de inclusión. La tasa de participación de mujeres en la vida pública se ubica dentro de los más importantes en la OCDE. Y aquí mi consejera política me preparó una pequeña nota para decir y informarle que tuvimos, bueno, presumo que algunos lo saben, tuvimos elecciones en Canadá la semana pasada. Y vimos a 88 mujeres elegidas, casi el 30% del Parlamento, y a ver si el primer ministro, ojalá que nadie me escuche en la capital, pero el primer ministro ha prometido de tener un gabinete de ministro mixto, es decir, de representación de 50% de mujeres y 50% de hombres. Eso veremos si cumple con su promesa el 4 de noviembre, la semana que viene. Así que también hace más de 10 años que hemos institucionalizado el matrimonio igualitario. En el marco de estas experiencias y tantas otras en la escuela, la doctora Mock es la experta idónea para hablar en más detalles. Esperamos que Chile encuentre algo que sirva para retroalimentar el debate actual en su país. Les deseo un intercambio productivo y positivo, alentador acerca de los avances y desafíos en el área de las políticas del Estado en contra de la discriminación. Thank you, muchas gracias y merci beaucoup a tous. Hola, buenos días. Soy Pablo Simonetti, soy director de Espacio Público, también de la Fundación Iguales. Me ha tocado moderar este panel y lo primero que quisiera hacer es presentar a nuestras invitadas. Gracias, embajador, por sus palabras. En primer lugar, Karen, ella es doctora, profesora y psicóloga educacional, especializada en Derechos Humanos, Crímenes de doctora, el grado de doctorado, no es que sea médico. Especializada en Derechos Humanos, Crímenes de Odio y temas de diversidad. Es reconocida como una de las más importantes autoridades canadienses en educación cultural y antirracista.
presidió el Comité Asesor de Multiculturalismo canadiense, así también como el Comité Nacional Asesor para el Secretario de Estado de la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas contra el Racismo. Perdón, pero los estados tienen esta habilidad de poner nombres extremadamente largos e interminables. Fue asesora principal de las políticas de diversidad y equidad para el ministro de Educación, Su Excelencia Kathleen Wynne, para el desarrollo y posterior entrega de la Estrategia de Equidad y Educación Inclusiva de Ontario. La doctora Mock es exdirectora nacional de la Liga de Derechos Humanos de B'nai B'rith, Canadá, y exdirectora ejecutiva y presidenta de la Fundación Canadiense para las Relaciones Raciales. Cecilia Medina, aquí a mi lado, también es un PhD, abogada y especialista en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Ha sido profesora titular de Derecho Internacional Público de la Universidad de Chile y de la Universidad Diego Portales. Hizo clases en la Facultad de Derecho de la Universidad de Utrecht. Fue nombrada en la cátedra Robert F. Kennedy para latinoamericanos distinguido en el Harvard School en el año 97 y ha dictado cursos en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Ha sido profesora invitada de la Universidad Lund, en el Instituto Internacional de Derechos Humanos de Estrasburgo, en el Instituto de Estudios Sociales de Ámsterdam, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Toronto y de la Universidad para la Paz de Naciones Unidas. Es codirectora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. En el año 1998 fue nombrada miembro honorario, vitalicio y fundador del Harvard Latin American Law Society por su compromiso y contribución al derecho internacional de los derechos humanos. Expresidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se desempeñó como jueza de esa corte entre los años 2002 y 2008. Durante 8 años fue miembro del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y presidenta del mismo organismo en los años 1999 y 2000. Hemos sabido que la semana pasada la nombraron además miembro del Advisory Board de la Nuremberg Foundation, que es quizás uno de los cargos de mayor muy honoríficos que existen en el mundo de los derechos humanos y que estamos muy orgullosos de ella. Yo voy a hacer una breve introducción a la perspectiva que ha tomado Espacio Público respecto de la igualdad y la no discriminación y después los voy a dejar con nuestras invitadas. Nosotros en Espacio Público definimos como uno de los proyectos del año 2015 desarrollar un proyecto de institucionalidad, de igualdad y no discriminación. Todavía estamos trabajando, ha sido un proyecto complejo, tiene muchas dificultades desde el punto de vista institucional y bueno, en ese proyecto está Verónica Undurraga, aquí es miembro del directorio, yo también, y hay otros 2 miembros que hoy día no pudieron estar. Nuestro primer diagnóstico fue que Chile, de un tiempo a esta parte, tiene como una preocupación fundamental la desigualdad socioeconómica y superar esta brecha que hace que la convivencia social sea difícil. Pero creemos que esa desigualdad socioeconómica se ve multiplicada por la desigualdad sociocultural que está asociada directamente con el tema de la discriminación. Si lo pensamos, Chile es un país diverso. Es un país que está constituido por diversas comunidades, donde hay grupos tan prominentes como ser las mujeres, como podría ser los pueblos originarios y ya quizás grupos no mayoritarios, pero también muy importantes como la diversidad sexual, migrantes, personas con capacidades especiales, y podríamos seguir nombrando, ¿no? Si ustedes lo piensan, yo diría que menos del 70% de la sociedad chilena es parte de un grupo históricamente discriminado. Es decir, la mayoría de nuestro país es históricamente discriminado y el problema entonces reside en encontrarla. Bueno, por supuesto que hay una raíz cultural y hay prejuicios que están arraigados, pero el problema que tenemos es que el Estado todavía también encarna esos prejuicios.
al no enfrentar la situación en que viven estos grupos o enfrentarla de manera parcelada. Vamos a ver los distintos enfoques que tiene el Estado respecto de ellos. Para ponerlo en otros términos, tenemos una sociedad diversa o cada vez más orgullosamente diversa, y el Estado va detrás de esa sociedad sin todavía reconocer esa diversidad. Reconocer creo que es la palabra, porque en el fondo no es solamente tomar cuenta, ¿no? Sino que es un paso más allá, que es reconocer, dignificar, abrazar esa diversidad como un bien, ese multiculturalismo como una finalidad, ese pluralismo. O sea, no solamente somos una sociedad plural, sino queremos ser una sociedad pluralista, con voluntad de pluralidad. Y eso es el camino que nosotros queremos emprender. Tenemos un primer paso, que es la ley antidiscriminación, pero nos hemos dado cuenta que esa ley es por completo insuficiente. Es una ley que simbólicamente ha permitido poner de relieve las situaciones de discriminación que se viven, pero es muy poco efectiva desde el punto de vista penal. Digamos, de la persecución del delito, y además no tiene acompañado ninguna forma de desarrollo de políticas públicas en torno a la igualdad y a la no discriminación. Podríamos decir que en Chile todavía la igualdad es formal, es decir, está en nuestra constitución política, que dice que todos nacemos iguales en dignidad y derechos. Está esta ley antidiscriminación, en que dice que tú no puedes discriminar a una persona por una serie de categorías sospechosas que están mencionadas en la ley, que es la primera vez que se nombran categorías sospechosas en el derecho de Chile, que es un paso, pero por supuesto que eso no alcanza. Necesitamos una igualdad que sea transformadora, que logre transformar la convivencia social y sobre todo la acción del Estado respecto de esta gran mayoría que todavía sigue siendo discriminada en nuestro país. Hasta el momento las acciones que el ILE realiza en este tema son fragmentadas. Por ejemplo, se han creado instituciones que trabajan por los derechos humanos y por el derecho a la igualdad y la no discriminación, que podríamos llamarlo el primero sería el derecho a la vida, digamos. No habría derecho a la igualdad y la no discriminación, sino el derecho a la vida, pero uno de los principales, que es el artículo 1, creo yo, de la Convención Americana, ¿no? Que es el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Entonces se han ido creando dependiendo de la capacidad de influencia de los distintos grupos históricamente discriminados. El caso más notorio es el del Servicio Nacional de la Mujer, pronto va a ser el Ministerio de la Mujer. También se han creado, ese ministerio tiene la gracia, yo lo voy a llamar ministerio nomás, todavía es un servicio, pero lo vamos a llamar ministerio, tiene la gracia de que tiene un enfoque de derechos. O sea, realmente siempre está pensando en la mujer como sujeto de derecho. En cambio, hay otros esfuerzos que se están haciendo por otros grupos históricamente discriminados, pero que tienen un afán más bien asistencialista, como podría ser el SENADI, el Servicio del Adulto Mayor, el Instituto Nacional de la Juventud. Y por otra parte, hay instituciones que se preocupan de la defensa de los derechos humanos en general, como podría ser el Instituto Nacional de Derechos Humanos, como el área de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, como hay un área de Derechos Humanos en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero claramente todavía estas áreas están muy enfocadas a la situación de privación generalizada de derechos humanos que hubo durante la dictadura, sobre todo los atentados contra la vida y la dignidad de las personas por su pensamiento político. El Instituto de Derechos Humanos sí ha tenido una apertura hacia nuevos espacios de defensa de los derechos humanos. Nosotros, por ejemplo, desde la diversidad sexual hemos tenido un trabajo con ellos constante a lo largo de los años que se ha ido incrementando cada vez, y podríamos decir que
estos derechos humanos de tercera generación. La primera generación serían los derechos humanos como le digo, a la vida, a un lugar para vivir, los primeros derechos humanos que salieron después de la Segunda Guerra Mundial. Después tuvieron la segunda generación, que fueron los de la mujer. Ahora los terceros, que incluyen la tercera generación, que incluyen a todas las diversidades en su manto de protección. Estas instituciones planean reunirse en la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, pero nosotros tenemos la preocupación de que esa Subsecretaría de Derechos Humanos no necesariamente tenga un enfoque de igualdad y no discriminación, y sobre todo un enfoque multisistémico. Y esto quizás es una de las cosas más importantes de nuestro desafío, que los problemas modernos han dejado de ser sectoriales. Ya uno no puede decir este es un problema de justicia, este es un problema del Ministerio de la Mujer, este es un problema del Ministerio de Desarrollo Social. El problema de la igualdad y la no discriminación es un problema del Estado. Y tiene todas estas dimensiones. Tiene una dimensión asistencialista, tiene una dimensión judicial, tiene una dimensión social, tiene una dimensión ética, por supuesto, sin duda, y todas estas habilidades que tiene el Estado, las habilidades de diagnóstico que tiene el Ministerio de Desarrollo Social, las habilidades de seguimiento de casos, reparación y protección de víctimas que tiene el Ministerio de Justicia, el enfoque de derechos que tiene el Ministerio de la Mujer. Todos son habilidades que deberían estar en una institucionalidad, en una institución que sea capaz de llevar adelante el desafío de convertir a nuestro Estado y así a la sociedad en un Estado que abraza la igualdad transformadora como un principio de su acción. Ahora, bueno, seguramente Karen va a hablar bastante de eso, porque vi que ella había trabajado en cómo educar y cómo cambiar desde el mundo de la educación a la sociedad toda. Nosotros hicimos un estudio comparado de las legislaciones en que existe una institucionalidad de igualdad y no discriminación, tanto en Europa como en América. Consultamos con ONG asociadas a los distintos grupos históricamente discriminados sobre las acciones que esperan del Estado en este sentido. Hicimos un intento de levantar los esfuerzos que se hacen hoy en el Estado de Chile respecto de igualdad y no discriminación, que fue bastante difícil, porque al final todas las instituciones del Estado terminaron diciendo sí, nosotros tenemos un programa en que, no sé, traemos a mujeres una vez al año a conversar, ¿no? O sea, realmente ahí eso muestra claramente que no hay un estándar, no hay un protocolo, no hay una metodología en las distintas instituciones del Estado. Y quizás ese sea en el fondo lo que nosotros concluimos, es que el mayor desafío que existe es cómo hacer que esto sea transversal, porque claro, nosotros podemos crear una institución que depende de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Habíamos pensado incluso ponerle Subsecretaría de Derechos Humanos y la igualdad y la no discriminación. O podríamos crear, no sé, yo había pensado alguna vez el Ministerio de la Mujer y las Igualdades, o habíamos pensado en crear no sé, así, distinto, una dirección independiente o ampliar el trabajo de los derechos humanos. Pero el punto es, del Instituto Nacional de Derechos Humanos, pero el punto es que una vez que uno aloja en una institución una capacidad, que si esa institución no tiene capacidad de permear el Estado en todas sus instituciones, de manera que esa institución a la cual nosotros le preguntamos ¿qué es lo que hace usted por igualdad y no discriminación?, sepa al menos qué se está esperando de ella, ¿no? Que por lo menos tenga una idea, una meta, un protocolo, un incentivo.
Entonces, en ese espectro de cosas creemos que se pueden hacer dos cosas. Uno es crear una institución, tenemos que ver dónde la vamos a poner, de manera que sea la forma más efectiva. Todavía estamos en esa discusión, pero que tenga instrumentos de gestión que sean eficientes. Nosotros tuvimos un ejemplo en el Servicio Nacional de Mujer, que se crearon los PMG, que son unos protocolos o de incentivos de género, ¿no? Y que entonces que las personas de los distintos ministerios y servicios públicos tenían que cumplir con ciertas metas de género anuales, de manera de que, y eso se convertía en incentivos económicos en sus sueldos, digamos. O sea, una persona no recibía la totalidad de su sueldo si es que no cumplía con este PMG. El problema que hubo es que también terminamos en eso, en este minuto más o menos el diagnóstico que existe es que todos cumplen con sus metas de PMG, y eso no necesariamente significa que el Estado siga cambiando. Todos hacen alguna actividad anual de algún tipo, y que dice sí, nosotros tenemos nuestra meta de PMG cumplida, y no alcanza la dinámica de crecimiento de nuestras acciones en el tiempo. Entonces habría que buscar quizá un instrumento de gestión parecido a ese, pero que tenga un sentido dinámico de crecimiento y que no se convierta solamente en un acto, en un acto de presencia. Y por otra parte, también, por ejemplo, pensamos en el servicio, en el próximo Ministerio de Cultura, que actualmente entrega fondos para creación, producción, desarrollo de contenido, publicaciones, cine. Bueno, ustedes más o menos ya conocen este Fondo Nacional de Cultura, el FONDART, y creemos que podría eventualmente también que presenten proyectos concretos respecto de la igualdad y la no discriminación, que puedan ser evaluados por un jurado independiente, y eso se entregue a quienes realmente están haciendo avanzar a nuestra sociedad y a nuestro Estado en el camino de la igualdad y la no discriminación. Por último, creemos que hay que fortalecer el Instituto Nacional de Derechos Humanos. El Instituto Nacional de Derechos Humanos ha hecho, como les decía yo, un muy buen trabajo desde que ha sido creado, pero carece de algunas herramientas, sobre todo en el ámbito judicial. O sea, no tiene herramientas investigativas. Solamente tiene herramientas, podríamos decir, denunciatorias. Puede decir informa al Estado, dice en tal institución del Estado no se están respetando los derechos humanos por tal y tal razón, pero no tiene una capacidad como podría tener, no sé, la Superintendencia de Seguros y Valores. Puede investigar un banco y emitir multa. Entonces podría tener capacidad investigativa y sancionatoria, y no solamente estar circunscrito al ámbito del Estado, que es lo que está hasta ahora circunscrito. O sea, solamente no tiene ninguna habilidad. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, en el caso, por decirlo, de Freirina, no sé si ustedes conocieron ese caso, de un pueblo en que habían muy malos olores y que a propósito de una producción de cerdo industrial, y como la persona que supuestamente está violando el derecho humano a tener una buena calidad del ambiente, el Instituto Nacional de Derechos Humanos no se puede hacer parte de esa causa porque es un privado el que está ocasionando el problema. Entonces, eso quizá sería interesante como solución de fortalecer el instituto, y tanto en el instituto como en la institución que fuera a llevar los temas de prevención, educación, promoción de los derechos de igualdad y no discriminación a través del Estado y hacia la sociedad, es bien importante que tengan capacidad territorial.
porque actualmente el Instituto Nacional de Derechos Humanos recién está empezando a abrir oficinas en otros lugares del país, pero por muchos años ha estado concentrado solamente en Chile, y nosotros necesitamos llegar a las comunidades más discriminadas. Muchas de estas son comunidades rurales, y cada comunidad tiene una realidad en cuanto a los derechos humanos que es diferente a la otra, y hay que tomarla en consideración. Todo este trabajo, por supuesto, que también va a tener que estar acompañado por un trabajo directo con las comunidades, con las organizaciones de la sociedad civil, de manera de conocer cuáles son las necesidades, porque nosotros queremos entender la discriminación como un problema multifactorial y al mismo tiempo común a muchas comunidades, pero claramente igual cada una de las comunidades discriminadas tiene un problema, tiene una visión específica de los derechos humanos y ciertas demandas que lo son específicas. El caso más claro podría ser el de los pueblos originarios, que están buscando un reconocimiento a una nación en particular, que es distinto a la pareja, por ejemplo, al mundo de la diversidad sexual, que está buscando un reconocimiento, pero también está buscando estatuto de pareja y qué sé yo. Pero igualmente, detrás de todo esto, del trato que recibe el pueblo originario, del trato que recibe la diversidad sexual o las minorías, o las personas con capacidades especiales, siempre hay un factor cultural, que es el cual yo diría que es el más difícil de erradicar. Ese prejuicio que nos acompaña, porque un prejuicio tan profundamente arraigado a lo largo del tiempo y de la cultura en Chile, siempre va a ser, y va a ser incluso, aunque nosotros creemos instituciones específicas, por ejemplo un ministerio indígena, igualmente el sistema de prejuicios continúa funcionando. Ustedes ven aquí el caso de Canadá, que dice que el presidente va a ser nosotros le llamamos un gabinete paritario. En Chile, la presidenta Bachelet en su primer mandato hizo un gabinete igualitario que le duró un año, y esta vez no lo pudo hacer. O sea, los prejuicios todavía están en marcha y bloqueando las posibilidades que tenemos nosotros de avanzar en temas de igualdad y no discriminación. Por último, quería decir que nos imaginamos que esta institución tenga que tener capacidades de diagnóstico, de seguir estrategias, elaborar políticas públicas, implementar, hacer informes y acciones concretas en educación, prevención y evaluación. Y como decía, yo me imagino que la Subsecretaría de Derechos Humanos va a tomar el tema, digamos, de seguimiento de casos, reparación y cuidado y atención de víctimas. Me imagino que eso va a estar en esa subsecretaría, pero si no estuviera, tendría que estar también aquí, de manera de poder acompañar el trabajo de igualdad y no discriminación. Dicho esto, yo no quiero avanzar más, pero les puedo plantear algunos problemas, los problemas que fuimos avanzando al tomarnos decidir cuán autónoma o cuán dependiente tiene que ser esta organización del Estado y del Ejecutivo. Nosotros creemos que esta organización debiera estar en el Ejecutivo una parte y autónoma en otra parte, es decir, autónoma en el Instituto Nacional de Derechos Humanos con su capacidad de investigatoria, denunciatoria y ojalá persecutoria, y al mismo tiempo tiene que haber una institución que sea capaz de tomar acciones ejecutivas
y con el poder de la acción que tiene el Ejecutivo, no solamente ser una institución espejo o de control. O sea, finalmente el fortalecimiento de esto viene fortaleciendo al Ejecutivo y fortaleciendo también el control del Ejecutivo al mismo tiempo. Y sobre lo difuso y lo concentrado, que fue otra de las preguntas, porque hay modelos difusos para enfrentar estos temas y hay modelos concentrados. Nosotros pensamos que tiene que haber una pequeña concentración, en el sentido que hay una pequeña concentración de funciones que sí tiene que llevar adelante una institución, pero tiene que ser difuso en el sentido de que todos sientan la obligación dentro de sus instituciones de avanzar en los temas de igualdad y no discriminación. Muchas gracias.